Bien, amigos. La semana pasada hablamos sobre la primera tarea básica que teníamos que desarrollar para crecer a imagen de Dios. Hoy día vamos a hablar de las siguientes tres tareas y la primera con la que vamos a empezar es separémonos de los demás. Para poder comprender de qué se trata un poco esta tarea, primero tenemos que tener claro lo siguiente. ¿Qué son los límites? Los límites, las fronteras, en un sentido amplio, son líneas que marcan un límite, una limitación o un borde. En un sentido psicológico, los límites son la realización de nuestra propia persona alejado de los demás. Un ejemplo práctico para poder comprender los límites, por ejemplo, es nuestra casa. Nosotros sabemos dónde empieza nuestra casa y dónde termina nuestra casa y donde termina nuestra casa empieza la del vecino. De igual forma, los límites nos dan una idea desde nuestra perspectiva de dónde empieza nuestra responsabilidad, dónde termina mi responsabilidad y dónde empieza la responsabilidad de la otra persona con la que yo estoy interactuando. Los límites son muy importantes porque nos ayudan a definirnos, definen qué somos, quiénes no somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué vamos a tolerar en una relación o qué no vamos a tolerar. Este sentido de separación forma la base de nuestra identidad personal. Cuando la semana pasada vimos qué significaba vincularse, realmente yo me hice muchas preguntas, tuve muchos interrogantes ante esa tarea que yo tenía, ¿no? Una de ellas era, ¿cómo establezco un apego con los demás y sigo siendo yo? ¿Cómo sigo siendo un individuo? ¿Qué sucede si no queremos que el ser amado nos siga lastimando? ¿Qué sucede si no estamos de acuerdo con la persona con la que conectamos? O si quiero un tiempo alejado de mi amigo, de mi cónyuge, de mi esposo, o sea, de cualquier persona. Suena un poco complicado en realidad porque es como, se torna un poco tedioso, pero en realidad no es tan difícil. Para que esta tarea no sea tan difícil, la tarea de vincularnos, sea tan complicada e incluso nos pueda generar ansiedad, tenemos que tener en cuenta que debemos aprender a establecer límites. La semana pasada también conversábamos de que Dios es una persona vinculada. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienen una unidad eterna. Sin embargo, así como son una unidad, tienen límites entre sí. Cada uno tiene capacidades distintas, cada uno tiene talentos distintos, pueden estar incluso en diferentes lugares a la misma vez. Además de que Dios es una persona vinculada, tenemos que tener en cuenta que Dios en realidad tiene una vinculación con nosotros, con su creación, pero está separado de su creación. Dios sabe dónde empieza Él y dónde termina Él y dónde empezamos nosotros. De hecho, para que nosotros podamos tener un vínculo con Dios, tenemos independencia, tenemos el libre albedrío. Nosotros podemos decidir tener una relación con Él o no. Eso es lo que hace que nosotros nos podemos vincular y a la vez establecer nuestros límites. La semana pasada también comentábamos que cuando en la caída perdimos este sentido de la relación, pero así como también perdimos el sentido de la relación, también perdimos nuestro sentido de la separación. Cuando nosotros nacemos, nosotros no sabemos ni vincularnos ni establecer límites. Esas son tareas que nosotros tenemos que aprender a lo largo de nuestros años para poder crecer como personas, con una imagen en Dios. Bien. Si pensamos en relación, pensamos en amor. Y si pensamos en límites, pensamos en fronteras. Así como lo explicó Aranza, los límites van a definir quiénes somos, qué es lo que vamos a permitir y qué no, qué es lo que vamos a aceptar para nuestra vida y qué es lo que no vamos a aceptar de cara a nosotros mismos y de cara a los demás. Ahora, yo recuerdo
que hace mucho tiempo tenía problemas con mi papá por el tema de la crianza de mi hija, ¿no? Mi papá pensaba que debería de criar una forma y yo tenía otro concepto de cómo criar a un hijo. Entonces recuerdo que siempre teníamos problemas por este tipo de cosas, hasta que un día me senté a conversar con él y le puse en claro mis límites. Yo le dije, papá, ¿sabes qué? Mira, mi forma de criar a mi hija es de esta manera. Por favor, respeta porque estos son los límites que yo estoy poniendo ahora con respecto a la educación que yo tengo hacia ella. Entonces lo conversamos y en ese momento mi papá entendió qué es lo que yo iba a permitir y qué es lo que yo no iba a permitir. Y gracias a eso es que pude mejorar la relación con mi papá y también pude ganar un amigo más, ¿no? Un aliado más en lo que es el tema de la crianza de mi hija, ya que no pensábamos diferentes. Él sabía que es algo que me correspondía a mí y él aprendió a aceptarlo al saber qué era lo que yo estaba permitiendo y qué era lo que definitivamente yo no iba a permitir, ¿no? Ahora, así como nuestros límites nos definen, Dios también pone límites y se define varias veces en la Biblia, ¿no? Él dice quién es, él dice que es escudo, él dice que es el Dios todopoderoso, que es nuestro Señor, que es un Dios celoso, que es santo y es un Dios misericordioso. También se define a sí mismo diciendo lo que siente y piensa, ¿no? Él dice, yo, el Señor, amo la justicia, estoy cansado de tenerte compasión. También se define a sí mismo por lo que Dios elige hacer. Pero contigo estableceré mi pacto, haré de ti una nación grande y te bendeciré, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Dios, al definirse, a nosotros nos da el rumbo de qué es lo que Él va a aceptar y qué es lo que no va a aceptar. Es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, gracias a las definiciones que tiene Dios y gracias a los límites que Él pone de cara hacia nosotros, es que nosotros sabemos y entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo y cuál es el camino correcto de una persona que cree en Cristo. Así como Gary nos ha explicado, Dios se define a sí mismo diciendo lo que Él acepta y lo que no acepta, lo que Él es, lo que Él no es y lo que Él decide hacer. De igual forma, nosotros nos definimos a nosotros mismos por más o menos las mismas funciones. Estos son nuestros límites como humanos, ¿no? El primer límite y el más básico de todos, el más tangible, es el aspecto físico. Si nosotros observamos nuestra piel, la piel mantiene afuera todo lo malo y adentro todo lo bueno, ¿no? Nuestra sangre, nuestros órganos, etc. Nosotros tenemos la capacidad de decidir qué entra en nuestro organismo, ya sea cuando decidimos qué comer o cuando decidimos qué música escuchar. Es por eso que nuestro aspecto físico, nuestro cuerpo, es nuestro principal límite, el más tangible que tenemos. Otro de nuestros límites son nuestros pensamientos. Nosotros estamos creados con la total libertad de pensar lo que nosotros deseamos, pero ahora la pregunta ¿es bueno lo que pensamos? ¿O es válido lo que pensamos? Nosotros también tenemos la capacidad para filtrar qué pensamientos vamos a permitir que formen parte de nuestra vida y qué pensamientos no. Dios nos invita a tener un pensamiento activo y nos invita al cuestionamiento, cuestionarnos si lo que estamos pensando es adecuado o no para nuestra vida. Y un pensamiento activo que constantemente se haga responsable de los pensamientos que nosotros aceptemos o rechacemos. Una clara forma de tener un pensamiento activo es luchando contra el pensamiento distorsionado. Otro de nuestros límites son nuestras actitudes. Nuestras capacidades. También nuestros sentimientos. Nuestros deseos. Nuestra conducta. Y nuestras opciones. Ahora nosotros hemos visto que nos definimos en gran medida por nuestras afirmaciones positivas de lo que nosotros somos o de lo que nosotros admitimos. Pero también nosotros nos definimos, y de hecho en gran medida nos definimos por nuestras afirmaciones negativas.
Dios afirma su identidad diciendo quién es Él, pero también afirma su identidad diciendo quién no es Él. A mí particularmente, soy una persona que por mucho tiempo le ha costado decir que no a algunas situaciones. Antes en el tema del trabajo, con amistades, incluso con mis relaciones amorosas, con mis relaciones de familia, a mí me costaba decir que no por diferentes razones, porque tenía miedo, porque pensaba que se podían molestar. Y de hecho yo a veces aceptaba hacer cosas, digamos, hacerle un favor a algún amigo, pero yo no quería. Entonces mi negatividad, si bien es cierto, no se expresaba de forma verbal, yo no decía no, no lo quiero hacer, hacía el favor que me pedía, pero lo hacía con mala gana, con mala actitud. Entonces mi no se expresaba con mis actitudes. De alguna forma u otra, nuestras afirmaciones negativas siempre van a salir a flote y eso tenemos que tenerlo en cuenta. De hecho, nosotros al estar más en contacto con nuestra experiencia yo no, nos definimos más ante los demás y ante el mundo. Si nosotros no podemos decir lo que no somos, no vamos a tener experiencia, no vamos a tener la esperanza de la santidad, porque no vamos a poder negar lo malo en nuestras vidas, vamos de hecho a admitir lo malo. Tenemos que también darnos cuenta que si nosotros no sabemos decir que no, nuestro sí tampoco va a tener validez, porque en realidad no vamos a tener un filtro. Las personas con fronteras débiles no pueden rechazar lo que no es de ellos. Bien, ahora, ¿cómo desarrollamos los límites o nuestros límites? Para empezar, debemos de vincularnos. Vincularnos con los demás, con Dios y con nosotros mismos es el primer paso para todo. Porque vincularnos con los demás va a generar seguridad y confianza. Ahora, si no nos vinculamos, no podemos dar paso al segundo punto, que es separarnos. Y obviamente no puede haber una separación si es que no hay una vinculación de por medio, porque si no, no habría de quién separarse. Y el tercer punto es el incremento de la separación. Es aquí donde nosotros comenzamos a tomar mayor responsabilidad de nuestros actos. Que lo explico con un ejemplo. A ver, yo cuando nací, obviamente la primera persona con la que me vinculé, así como todos nosotros, fue con mi madre, ¿no? Porque en ella encontré seguridad, al ser un bebito encontré seguridad, confianza, encontré amor. Ahora, normalmente un niño conforme va creciendo, después de la etapa de la vinculación, empieza con la etapa de la separación, que es donde te alejas, te vas alejando un poco de tu mamá, ¿no? Y comienzas a tomar la responsabilidad de tus actos. O sea, la consecuencia que tenga un acto de este niño, él comenzará a entender que es responsabilidad de él, más no es responsabilidad de la mamá por haberse alejado. Y en el tercer punto, en el incremento de la separación, este niño ya comienza a tomar más responsabilidad de las consecuencias de sus actos. En mi caso, yo me quedé en la etapa de vinculación, ¿no? Hay personas que cumplen con esto, o sea, que desarrollan sus límites y cumplen con estos tres pasos conforme van creciendo, no que sería el momento idóneo en realidad, pero conforme van creciendo van desarrollando esto, pero hay personas que no. Pero ¿qué sucede con esas personas que no desarrollamos esto a tiempo? ¿Estamos perdidos o ya no podemos hacer nada? Claro que no, porque Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Ya, no importa si somos menores o mayores de edad, con Dios vamos a encontrar el tiempo perfecto para poder empezar a desarrollar nuestros límites. En mi vida, por ejemplo, al no yo desarrollarlo desde antes, ahora a mis 28 años, he comenzado mi etapa de vinculación con mi esposa. Estamos ahorita en una etapa de separación en donde cada quien está tomando responsabilidad sobre sus actos, ¿no? Y de ahí ya entraremos en el incremento de la separación. Pero estamos en el camino. Nos encontramos en el proceso. Los seres humanos hemos fracasado en desarrollar límites. La posesión es crucial para desarrollar límites. Voy a ponerles dos ejemplos de dos personas
cómo se desarrollan en la fijación de límites, ¿no? A veces hemos conocido personas que no son capaces de hacerse responsables por lo que sienten. Si sienten cólera o sienten frustración, ellos no son responsables de esa emoción y normalmente tienden a echarle la culpa a la otra persona. Estas personas, si siguen así, nunca van a poder ser responsables de sus sentimientos o de lo que ellos están optando. Por otro lado, también conocemos a personas que expanden sus límites tanto que llegan a traspasar los límites de otras personas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los seres humanos no tenemos muy bien desarrollada la tarea de fijar nuestros límites? En la caída, nuestras fronteras fueron destruidas. Como ya no tuvimos gracia, no podemos decir la verdad de quién es dueño de qué. Si nosotros nos fijamos cuando Adán y Eva fueron de cierta manera, cuando Dios les preguntó qué es lo que había sucedido, por qué habían comido de la manzana, ¿no? que estaba prohibida, ¿qué fue lo que dijo Adán? Cuando Dios le preguntó a Adán lo primero que hizo fue echarle la culpa a Eva. Él no aceptó su responsabilidad ni aceptó que tuvo estas opciones. Y Eva hizo lo mismo. Eva no aceptó su responsabilidad. Eva le echó la culpa a la serpiente. Adán y Eva no pudieron admitir que sus propios deseos, sus acciones, sus opciones los llevaron a tomar esa decisión. Pero Dios los hizo responsables por esa decisión que tomaron. Es por eso que a partir de ahí, todos los humanos hemos tenido problemas en apropiarnos de lo que es nuestro. Vamos un poco confundidos porque no sabemos hasta qué punto yo me puedo desarrollar, hasta qué punto son mis responsabilidades, cuándo empieza la responsabilidad de la otra persona. Y de hecho, esta falta de conocimientos o del discernimiento de los límites de todos es en gran parte los problemas que hemos tenido como humanidad a través de nuestra historia, ¿no? El amor no puede existir sin libertad y la libertad no puede existir sin responsabilidad. Tener libertad implica tener una gran responsabilidad. ¿Responsabilidad para qué? Para elegir lo que es bueno y lo que es malo. Como mencionaba hace un momento, nosotros podemos pensar lo que querramos, podemos sentir lo que nosotros querramos, pero la pregunta es, ¿está bien lo que estamos pensando y sintiendo? A ver, supongamos que yo le pido prestado dinero a un amigo, ¿ya? Y si ese amigo me dice, ¿sabes qué? Mira, no te puedo prestar esa cantidad de dinero porque ahorita no tengo y no puedo. Entonces, yo no puedo echarle la culpa a mi amigo por ejercer su derecho de no prestarme su dinero y molestarme. Y si me molesto, es mi responsabilidad, yo debo de tratar con ese sentimiento. Ahora, lo mismo pasa cuando alguien te ofende. Por más que yo no tenga la culpa de la ofensa que me dieron, yo lo que tengo que hacer es, si siento cólera, bueno, hacerme responsable de ese sentimiento, ¿ya? Y elegir si perdonar o quedarme como víctima y estancarme en el dolor. Les cuento algo, hace un par de meses tuvimos un problema muy fuerte con mi mamá y ella me ofendió, o sea, nos ofendimos en realidad, ¿ya? Pero yo llegué al punto en que le dije, ¿sabes qué, mamá? Perdóname, le dije, no voy a seguir peleando, no es mi intención, no quiero, perdóname y aquí dejemos las cosas. Y bueno, pero sí las cosas que ella me dijo fueron demasiado hirientes. Entonces yo estuve muy inquieto por muchos días. Estuve con cólera, me acordaba de lo que habíamos dicho, lo que nos habíamos insultado, y me hacía daño a mí mismo. Entonces llegó el punto en el que yo dije, no, ¿sabes qué, Dios? Este sentimiento que tengo no me está haciendo bien, yo sé que no es bueno, entonces, ¿sabes qué? Lo pongo a tus pies, te lo entrego. Señor, tú ayúdame con esto porque yo con mis fuerzas no voy a poder. Y logré perdonar las ofensas que me habían dicho. Y fue justamente porque me supe hacer responsable de ese sentimiento negativo que tenía hacia ella en aquel momento. El cruce de los límites.
La esencia de nuestras fronteras y nuestros límites es saber qué poseemos y qué no poseemos. Sin embargo, como bien ya hemos dicho antes, a veces nos encontramos confundidos con respecto a nuestros límites. Y este cruce de los límites puede ocasionar una serie de consecuencias que vamos a mencionar ahora. Primero, con respecto a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra frontera más básica. En Primera de Tesalonicenses 4:4 indica que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. En otras versiones señalan que cada uno debe aprender a poseer su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Nosotros debemos poseer nuestro cuerpo. Poseer significa que nuestro cuerpo nos pertenece y debemos tener responsabilidad sobre ellos. Si nosotros ponemos un ejemplo, o el ejemplo de cruzar el límite de una forma totalmente fuerte para una persona, podemos poner el ejemplo del abuso sexual. Yo creo que la mayoría de nosotros ha escuchado un poco de mi testimonio y sabe que, bueno, yo fui abusada cuando era una niña. Gracias a Dios esa herida ya está sanada, pero sí recuerdo claramente la sensación que tuve cuando eso sucedió. Cuando eso sucedió, yo no me sentía dueña de mi cuerpo. De hecho, muchas personas que han atravesado un abuso sexual se sienten como un objeto, no se sienten como una persona, porque sienten que las personas pueden, el abusador puede manejarlas a su antojo. Entonces ya no sienten que tienen posesión, que no tienen responsabilidad sobre su cuerpo, porque hay otra persona que está decidiendo sobre ellas, ¿no? Yo sí quisiera comentarles un poco más sobre eso, porque yo he estado en grupos de testimonios de muchas chicas en terapias, en realidad, que han sufrido abuso físico y realmente es muy doloroso a veces ver el proceso que algunas jóvenes tienen, ¿no? También debe pasarle a hombres, pero yo particularmente he tratado con mujeres. Muchas de ellas caen en la promiscuidad porque están en esa búsqueda incesante de apropiarse de nuevo de su cuerpo, de sentirse ellas dueñas de su cuerpo. Por eso que yo estoy muy convencida de que nosotros debemos mostrar como cristianos el amor y la gracia a esas personas, ¿no? Porque muchas veces son juzgadas, son señaladas, pero en realidad hay un trasfondo, ¿no? Estas personas que tienen de repente estos problemas de promiscuidad lo hacen porque tienen una herida muy grande y esa herida proviene de una transgresión, la transgresión más fuerte que puede tener una persona con respecto a los límites. Bien, otros límites son nuestros sentimientos. Mateo 18:15 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y Levítico 19:15 nos dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias del pecado. En estos dos versículos, yo veo que claramente Dios nos habla sobre cuál debe de ser nuestro accionar cuando nos ofenden. Nadie nos dice que no sintamos, que nos neguemos al malestar o a este sentimiento negativo que tenemos cuando alguien nos hace daño, pero sí, como mencionaba hace un momento, debemos de hacernos responsables. Ahora, para poder perdonar, primero debemos de accionar. No puedo decirle, bueno, uno siempre debe orar, pero no puedo decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Quiero perdonar a esta persona y no hacer nada y esperar que mágicamente Dios me mande el espíritu de perdón y sin hacer nada yo pueda perdonar y ya fue. No, hay un accionar de por medio, es el accionar nuestro y el accionar de Dios. Obviamente nos mantenemos en oración, pero nosotros también decidimos perdonar a esa persona. Como les comentaba hace un momento, yo había tenido un problema muy fuerte con mi mamá y yo hace unas semanas en realidad decidí escribirle porque, bueno, no me puedo juntar ahorita por el tema obvio, ¿no? Del COVID y del contagio, no me puedo ahorita juntar a conversar con ella en algún lugar libremente,
Pero sí decidí escribirle y decirle, mamá, quería decirte que te amo, quería decirte que te extraño, quería decirte que estoy muy agradecido de que seas mi madre y quería decirte de que Dios no te ha abandonado. Y cuando puedas, mamá, ora y pídele a Él porque te va a escuchar. Entonces se lo dije. Mi mamá no me respondió, me dejó en visto, pero yo sentí que hice muy bien, porque, o sea, sentí que hice algo como para poder volver a tener esa relación que yo tuve antes con ella, ¿no? De madre e hijo. Pero también le puse, con solo estas frases, le puse un gran límite a mi mamá. Y ese límite fue, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a pelear contigo y yo te sigo amando por más que de repente tú ahorita estés con cólera hacia mí o tengas algún sentimiento negativo. Ahora, también entendí y Dios puso en mi corazón que, o sea, yo espero que mi mamá sea de una manera, ¿no? Me gustaría que sea una mujer de Dios, empoderada y que lo siga y que sane sus heridas. Pero ahora que es una mujer herida, es cuando yo más la tengo que amar, para que cuando ella logre el cambio y se entregue a Cristo, yo pueda valorar todo lo que ella está haciendo. Es decir, debo de amarla ahora tal y como está para poder amarla después tal y como será mi mamá. El siguiente cruce de límite se da cuando transgredimos nuestras opciones o las opciones de las demás personas. Probablemente ningún cruce de límite sea tan importante como este. Eh, la esencia de los límites es hacerse responsable y el eje de la responsabilidad es la opción. Hay dos maneras en que nosotros a veces cruzamos nuestras fronteras. Tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha dado la posibilidad de optar, pero a veces cruzamos nuestras fronteras de estas dos siguientes maneras. La primera es que hacemos la opción de otras personas por ellos. Cada vez que intentamos atar a los demás quitándoles sus opciones, los hemos reducido a la esclavitud. De hecho, no hay nada que golpee más el corazón de Dios que su pueblo se vea atado en sus opciones. Eso lo podemos ver claramente, y yo lo he podido ver en el Antiguo Testamento, cuando trataban de esclavizar a su pueblo. Entonces, nosotros no debemos, a veces inconscientemente lo hacemos por medio de dos formas, ¿no? Por medio de los mensajes de culpa y por medio de la manipulación. Sí, a mí me pasó algo muy particular con estas dos cosas. Hace años, cuando yo me separé de la mamá de Alondra, lo primero que me dijo mi papá en aquel momento fue que me iba a quitar los estudios y que ya me iba a quitar todo apoyo, ¿no? Porque yo me había separado, entonces si ya yo había tomado esa decisión es porque ya yo estaba creciendo y que ya yo debía hacerme cargo de mi vida por completo. Y también hubieron mensajes de culpa por parte de mi mamá porque inclusive hasta hace poco, ¿no? Constantemente ella me repetía que, tú eres el que malogró la relación porque tú decidiste separarte, tú eres el que hizo infeliz a la amada Alondra porque tú decidiste alejarte y un montón de cosas. Entonces, estas dos cosas, ¿no? Estos mensajes de culpa y esta manipulación que yo percibí en aquel momento, terminaron justamente haciéndome sentir lo que mencionaba Aranza, me sentía como un esclavo, o sea, sentía que debía de hacer algo si no estaba condicionado a pasar algo malo, o a que me quiten las cosas, o a que me estén echando la culpa de las cosas. Ya después el tema lo pude conversar con mi papá y le íbamos a asperezas y lo solucionamos, y bueno, todavía la conversación con mi mamá se encuentra pendiente actualmente, pero creo que Dios en la actualidad me ha dado más armas como para poder hablar y llegar a un buen punto con mi mamá. Gary nos ha ejemplificado muy bien lo que a veces sucede, ¿no? A veces nosotros, incluso de manera inconsciente, manipulamos a personas y prácticamente reducimos sus opciones a que hagan lo que nosotros queremos
porque si no, puede pasar tal cosa, ¿no? Es prácticamente lo que Gary nos ha explicado. También hay otra forma de reducir las opciones de los demás, que es hacer responsables a los otros de nuestras opciones. Como yo conté hace un momento, cuando mis amigos me pedían hacer algo, que yo lo hacía de mala gana porque no sabía decir que no, luego yo les decía, pero ahora he hecho esto y eso me va a traer tal consecuencia y es por tu culpa, porque tú me has dicho que yo haga esto, pero en realidad quien decidió hacerlo fui yo. Yo pude haber dicho, no lo voy a hacer porque no me parece correcto, pero yo echaba la culpa a mis amigos o a mi pareja o a mi familia por algo de lo cual yo tenía la plena responsabilidad. Por eso es que las personas pasivo-agresivas dan opciones otorgadas a otros para que decidan por ellos. Acá es muy importante el tema de las afirmaciones negativas, ¿no? Debemos aprender a decir no para luego no estar culpando a otras personas por nuestras opciones. Finalmente, Dios quiere que su pueblo sea libre para tomar opciones de amarlo. Dios nos ha dado el libre albedrío. Y si Dios nos ha dado el libre albedrío, nosotros no somos nadie para quitar las opciones a otras personas. Y esto es algo que debemos de interiorizar, porque a veces yo realmente me he dado cuenta que yo hacía muchas de estas cosas sin darme cuenta. Y es bueno siempre analizar nuestras actitudes, lo que estamos haciendo, porque a veces lo hacemos de manera inconsciente y de esta forma estamos también dañando a Dios, ¿no? Y no estamos haciendo lo que Él quiere para nosotros y para nuestros hermanos también. Stop. Fijar límites para el mal comportamiento. A ver, como les mencionaba hace un momento, un mal comportamiento yo lo entiendo como algo que alguien hace a otra persona que termina haciéndole daño a esta persona. Ahora, fijar límites para el mal comportamiento el claro ejemplo está en lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? El que le escribí a mi mamá y le dije que la amaba, y con amor pienso yo que fijé un gran límite para la mala actitud que ella estaba teniendo hacia mí. Y como les mencionaba también, ella ya tiene en claro de que mi límite es no seguir peleando con ella porque la amo en realidad. Y establecer límites para nosotros mismos. Si yo me hubiera dejado llevar por mis emociones, por los sentimientos que me rodean, no hubiera escrito este mensaje, no hubiera tampoco transmitido la palabra de Dios, y mucho menos hubiera hecho algo como para tener el interés de solucionar estos problemas que tenemos, ¿ya? En este punto tomé la responsabilidad de que mis límites guíen a mis emociones y que no sean mis emociones quienes guíen a mis límites. Ahora, hacerse responsable también nos va a permitir gozar de los dones y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué pasa cuando fallamos en fijar límites? Ya hemos visto cómo fijar los límites, ya hemos visto por qué es que no tenemos límites, por qué no nacemos con eso, pero ¿qué sucede cuando fallamos en fijar nuestros límites? Estos son algunos de los síntomas que podemos presentar. En realidad hay muchos, ¿no? Pero nosotros tocamos los que nosotros hemos vivido o los que hemos vivido con nuestro entorno para poder ejemplificarlo de una mejor manera, pero en realidad hay muchos más. Y este reconocimiento de estos síntomas nos ayudan a poder ayudar para poder ayudar a nuestros amigos, a nuestros parientes, pero también a nosotros mismos, ¿no? Podemos reconocer quizás alguno de estos síntomas en las personas que conocemos. El primer síntoma es la codependencia. Las personas que tienen esta codependencia no tienen la capacidad para poder diferenciar la responsabilidad de cada persona. Las personas que tienen codependencia mayormente anteponen a otros antes que a ellos mismos. Un claro ejemplo podría ser una relación de abuso, ¿no? De abuso físico. Un esposo que golpea a una esposa, la esposa por temor o porque
quiere, porque depende del hombre, no lo denuncia o no se va de la casa, ¿no? Y lo que hace es que este agresor no sufra las consecuencias de sus acciones, ¿no? Y este es un síntoma que podríamos identificar, la codependencia. Y el segundo síntoma es la impulsividad. La impulsividad es un claro ejemplo de la falta de límites que tenemos contra nosotros mismos, porque nuestras emociones, nuestra ira, sobrepasa, bueno, no sobrepasa nada en realidad porque no tenemos límites, ¿no? Pero en caso tuviéramos algunos límites, esta ira estaría sobrepasando a los límites que nosotros tenemos, ¿no? Es una cuestión de no tener control de sí mismo. El aislamiento, hay personas que no pueden establecer los límites entre sus amistades y la única forma que ellos sienten que pueden establecer un límite es aislarse de su círculo de amigos. Y en la conducta pasivo-agresiva, que es lo que ejemplificaba Aranza hace unos minutos, ¿no? Aquellas personas que dicen sí a todo, sí, sí, sí quiero, sí puedo, sí lo hago, pero con sus acciones muestran lo contrario. Por ejemplo, una persona que le dice a su jefe, sí jefe, voy a hacer esto, pero cuando su jefe le pide el reporte, esta persona lo hace de mala gana o no lo termina o para de mal humor porque siente que le han cargado toda la responsabilidad. Algunas veces se presenta la ansiedad generalizada y esto se debe a que algunas personas tienen mucha gran tensión al relacionarse con los demás, ¿no? Como no saben establecer sus límites, tienen temor y este temor hace que se convierta en ansiedad. Esto yo particularmente lo he experimentado en carne propia porque también tenía como fobia social y ahora me doy cuenta que esta ansiedad también venía de una falta de fijación de límites, ¿no? Como yo les había mencionado, yo no sabía decir que no. Entonces, relacionarme con las personas implicaba de que tenga que hacer favores que yo no quería. Entonces, este puede ser un síntoma de la falta de fijación de límites también. Bien, y otro síntoma es el exceso de responsabilidad y culpa. Muchas veces queremos agradarle a todos, pero tenemos que ser conscientes de que muchas veces no le vamos a agradar a todos. Y muchas veces también sentimos culpa por la responsabilidad de otras personas, ¿no? Es algo con lo que yo lucho muy a menudo, ¿no? Muchas veces cuando dejo de hacer algo, siento que si esta persona está mal y no me ve como buena persona, soy culpable. Entonces, es algo con lo que yo lidio, sí, personalmente muy a menudo con esto y es un límite que, pero y este síntoma de no fijar, de fallar en fijar este límite, sí, a decir verdad, me afecta, pero lo estoy trabajando y estoy entendiendo de que cada quien es responsable de su vida, ¿no? ¿Qué mejor que uno mismo que hacerse responsable del hermoso regalo que te da Dios, que nos da Dios, que es la vida? Así como en la vinculación existían barreras para crear esta vinculación, también existen barreras para crear límites. Uno de ellos puede ser los dolores del pasado y el otro es el pensamiento distorsionado. El pensamiento distorsionado nos lleva a que tengamos una visión errónea de nosotros mismos, de los demás y de Dios. Por ejemplo, una visión errónea de nosotros mismos se podría presentar con los siguientes supuestos o ejemplos, ¿no? Una persona que piensa, no soy egoísta, yo soy egoísta por adueñarme de mi vida, todo lo que ande mal es mi culpa, debo tener todo lo que quiero. Con respecto a su visión de los demás, me odiarán por decir que no, esto era algo que me pasaba mucho a mí, la gente me abandonará por tener mis propios límites, de igual forma esto era algo que yo repetía mucho cuando no podía decirle que no a algunas personas. La visión de Dios, no quiero que me adueñe de mi vida, es decir, a veces pensamos, no, bueno, o hay personas que han pasado, ¿no? Como yo en mi adolescencia que pasé. Dios no quiere que yo me adueñe de mi vida, Dios quiere que yo haga lo que Él quiere y que yo no tenga decisión propia. Otro pensamiento es, Dios piensa que soy egoísta cuando le digo a los demás que no. Otro pensamiento, si Dios me dice que no, no me ama,
Creemos que Dios nos tiene que decir sí absolutamente a todo. Eso es un síntoma de pensamiento distorsionado, porque como mencionaba Carlos Felipe, ¿no? Es como una distorsión de nuestra realidad, es una realidad virtual, ¿no? Es algo que no está sucediendo, pero que nosotros asumimos como que fuera real. Bien. Habilidades para fijar límites. Obtenga conciencia. Debemos obtener conciencia sobre nuestros límites, lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? En lo que estamos mal y en lo que no. Yo, por ejemplo, obtuve conciencia al darme cuenta de que yo realmente no podía decir que no a algunas personas, o en realidad la gran mayoría, por temor. Bien. Fijar límites. Definir quiénes somos y quiénes no somos. Si bien es cierto, es muy importante que nosotros debemos tener en claro qué personas somos, ¿no? Somos personas que nos equivocamos, somos personas que tenemos muchos aciertos y que también tenemos muchos desaciertos, pero eso no nos hace ni menos ni más. Tenemos en claro quiénes somos. Ahora, debemos de aceptar y creer en quién Dios dice que somos y quién Dios dice que no somos, ¿no? Dios dice que somos buenas personas, Dios dice que somos sus hijos, Dios dice que nos ama, Dios dice que es verdad, nos podemos equivocar, pero su amor y su gracia está siempre con nosotros, entonces debemos permanecer en el camino. Escoge valores y practica el autocontrol. Desarrolla el músculo del no. Acepta a los demás. Debemos aceptar a los demás tal cual son. No culpes a los demás y no te hagas la víctima. Advierte su separación. Debemos advertir cuándo debemos separarnos de los demás y hasta dónde debemos nosotros hacernos responsables de algunas situaciones o hasta dónde tenemos que fijar nuestros límites. Persevera. Ser sincero. Para poder fijar nuestros límites tenemos que ser sinceros con nosotros mismos con respecto a lo que estamos pasando y a lo que estamos sintiendo. Bien. Vuélvete activo y no reactivo. Nosotros debemos ser las personas que siempre debemos, o bueno, casi siempre tratemos de dar el primer paso para todo tipo de cosas. Por ejemplo, ser los primeros en dar una muestra de afecto, ser los primeros en perdonar, y eso nos va a ayudar no solo a nosotros, sino también va a ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Y la última habilidad que debemos desarrollar para que podamos fijar estos límites es desafiar el pensamiento distorsionado. Darnos cuenta de que existe un pensamiento distorsionado, aceptarlo, porque a veces nos pasa, o a mí al menos me pasó, como que tuve un poco de vergüenza o tuve un poco de miedo de enfrentarme a este pensamiento distorsionado. Pero debemos de ser valientes, debemos de desafiar este pensamiento. Con esto nosotros hemos terminado ya la segunda tarea que debemos desarrollar para crecer a la imagen de Dios o a su semejanza. Y la tercera tarea que tenemos es clasificar lo bueno y lo malo. Cuando yo cumplí 19 años, mi papá falleció cuando yo tenía 18. A los 19 años a mí me dio una parálisis. Esa parálisis trajo como consecuencia muchas cosas, entre ellas fue que yo tuve una cita con un psicólogo, conversé lo que a mí me había sucedido, y recuerdo que él me dijo algo: tú tienes muy interiorizado el pensamiento dicotómico. Y yo, ¿pero qué es eso? Un pensamiento dicotómico. Me dijo, lo que pasa es que vas, o todo es bueno, o todo es malo. No hay un punto medio, estás así. Y eso en realidad es lo que a mí me sucedía, ¿no? Toda mi adolescencia sufrí de depresión, de ansiedad, y en realidad era porque yo tenía un pensamiento dicotómico, tenía un pensamiento como, estaba así todo el tiempo, ¿no? O era bueno o era malo. Y ahora me doy cuenta que esto es algo que nos pasa a muchos, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? ¿Por qué tenemos que hacer esta tarea? ¿Qué es lo que sucede con nosotros?
El mundo que nos rodea es bueno y malo. La gente que nos rodea es buena y mala. Pero nosotros tenemos tendencia a separar el bien y el mal. Normalmente queremos lidiar solo con el bien y el mal como que lo dejamos de lado, ¿no? No es algo con lo que nosotros queramos lidiar. Esta división ocasiona una incapacidad para tolerar lo malo, la debilidad y la falla en nosotros mismos y en los demás. Conduce a dos problemas básicos. El primero es que negamos la existencia de lo malo y lo segundo es que también podemos negar la existencia de lo bueno. Vamos a dos extremos. Supongamos, y eso me parece que a todos alguna vez nos ha pasado, o al menos lo hemos visto, ¿no? Tenemos un amigo, es como que súper genial, este amigo, es que chévere, ¿no? Es lo máximo, pero de un momento a otro hace algo malo y tú, no, esa persona me parece que es una mala persona y me alejo de él. Tenemos esta tendencia, ¿no? A dividir a las personas entre buenas y malas, pero en realidad, tal como acá lo estoy explicando, todos tenemos un poco de buenos y un poco de malos. Si no tenemos la capacidad de tolerar y tratar con la existencia simultánea del bien y el mal, no podemos tratarlo exitosamente y vivir en este mundo, porque el mundo y nosotros precisamente somos eso, somos buenos y malos. Definitivamente esto no siempre ha sido así, ¿no? Cuando Dios nos creó para la perfección, nos creó en un mundo perfecto. Nosotros no fuimos preparados para vivir en un mundo imperfecto. No fuimos preparados para vivir con los efectos de la caída. Nosotros no tenemos suficientemente gracia en nuestro interior para poder soportar el dolor o para poder soportar lo malo, ¿no? Incluso no podemos soportar muchas veces nuestra maldad. Pero para poder nosotros ser exitosos emocional y espiritualmente, tenemos que aceptar que existe el bien y el mal. Bien. El yo ideal versus el yo real. El yo ideal es aquella persona que nosotros aspiramos ser. Y no está mal aspirar a ser un tipo de persona, sobre todo cuando ese ideal, esa persona ideal a la cual uno aspira, es una persona basada en la Biblia, ¿no? Una persona real, una persona de verdad. Ahora, nuestro yo real es el yo con el que vivimos actualmente, o sea, es lo que somos actualmente. Ahora, ¿cuál es el problema cuando el yo ideal comienza a juzgar al yo real? Y también hay un gran problema cuando nuestro yo ideal no nos permite disfrutar a nuestro yo real, este proceso que estamos viviendo y que Dios está cambiando para hacernos mejores personas. Ahora, yo esto lo relaciono mucho con la historia de Jacob, ¿no? Que él amaba a Raquel, entonces trabajó 7 años, ¿ya? Y la primera noche, bueno, con la primera que se casó fue con Lea, ¿no? Y de ahí tuvo que trabajar 7 años más para que pueda casarse con la mujer, con su mujer ideal, con la que él siempre ha querido estar y siempre amó. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que si nosotros, bueno, la Biblia dice, ¿no? Que Lea era de ojos delicados, ¿no? Pero a Raquel la pinta como una mujer demasiado hermosa. Entonces, no podemos despreciarnos, a nuestro yo real no podemos despreciarnos si hoy somos Lea, porque valorar a esta Lea que somos y trabajar en ella nos va a llevar a nuestra Raquel, o sea, a nuestro yo ideal. Un importante aspecto de la relación que ha mencionado Gary, del yo ideal contra el yo real, es nuestro tono emocional. Si nosotros tenemos un tono de juicio, va a haber una casa dividida. Nuestro yo real con nuestro yo ideal siempre van a estar peleándose porque el yo ideal siempre va a estar juzgando, ¿no? A lo que realmente nosotros somos y no va a haber mayor crecimiento.
En contraposición, si nosotros adoptamos un tono emocional de aceptación, va a haber esperanza de transformación. Si nosotros no nos condenamos, vamos a poder cambiar progresivamente. Yo siento que debemos realmente aceptar a nuestro yo real, aceptarlo con todo y sus errores, pero aprender de esos errores. Entonces, cuando hay un clima de aceptación, nosotros vamos a poder realmente crecer. La aceptación es la respuesta al dilema de lo ideal en contraposición a lo real. La aceptación es la gracia. Podemos ver, de hecho, todo esto un poco más claro en la lucha que Pablo nos relata en Romanos 7, del 15 al 19. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero, en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo. En mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo aquí está relatando algo que creo, y estoy casi segura, en la que todos nosotros nos hemos enfrentado. Él desea una cosa y encuentra otra penosa realidad. Nuestra tendencia natural es a esforzarnos por encontrar el ideal que Pablo acá nos relata, pero él nos indica una respuesta muy interesante. Él acepta tal cual es, y eso es lo que nosotros debemos aceptar. Nosotros debemos aceptarnos, aceptar nuestros errores, pero aceptarlos para corregirlos, estar en un ambiente de armonía, para que no haya una pelea interna, una casa dividida dentro de nosotros. Bien, distorsiones de lo ideal. Dios nos creó con necesidad de relacionarnos. Las distorsiones que crea la gente en su yo ideal son parte de lo que perdieron o parte de lo que nunca fueron. Y nuestras percepciones, muchas veces el yo ideal, proviene en gran manera de nuestra crianza. Debemos tener cuidado con el yo ideal al cual nosotros aspiramos. Y pienso yo que, como mencionaba hace un momento, que el yo ideal adecuado es obviamente un yo ideal basado en la Biblia, no un yo ideal un yo que Dios te dice que tú puedes ser. En lo personal, antes, mi yo ideal era un yo totalmente distorsionado, ¿no? Yo decía, sí, bueno, voy a ser un hombre así, que pare renegando, porque así la gente me va a ver más serio, sí, pelearme con todo el mundo, porque así la gente me va a respetar, problemático. Y como siempre digo, ¿no? La Biblia ha sido una cachetada a mi realidad porque me he dado cuenta que todo lo que pensaba era totalmente erróneo cuando aspirar a un yo ideal, como la Biblia me lo menciona, como Dios me dice que puedo llegar a ser, en realidad me hace feliz, me motiva, porque, o sea, dentro del camino a alcanzar ese yo ideal hay mucha, pero mucha paz. Nosotros, ¿cómo tratamos el conflicto del bien y el mal? Normalmente lo tratamos de 4 formas, pero 3 de estas formas normalmente, de hecho, fracasan. La primera es la negación de lo bueno. Es la forma en la que algunos manejan su vida, ¿no? Algunas personas niegan sus sentimientos negativos. Es decir, yo soy cristiana, yo no puedo sentir envidia, yo no puedo sentir rencor, yo no puedo sentir eso y lo niegan, pero al negarlo están ocasionando que haya una casa dividida, como mencioné hace un momento, ¿no? Y esto hace que realmente nosotros no podamos crecer. Muy bien, ahora otra forma de tratar este conflicto es negar lo bueno. Hay personas que tienen como que los estándares tan altos que dicen, yo no puedo lidiar con todo esto, realmente me supera. Y entonces se empiezan a vivir en lo malo. Niegan lo bueno totalmente y empiezan a vivir solamente en lo malo. También
Esto se puede presentar, por ejemplo, en una relación de esposos. Digamos que yo veo que Gary hace todo, o sea, hace muchas cosas buenas, pero de repente hizo algo malo y yo digo, no es el peor esposo del mundo, o sea, no me pudo haber tocado peor esposo. Estoy negando todo lo bueno que él es, porque estoy dándole importancia solamente a algo malo. Y estas son dos de las formas en las que podemos tratar con este conflicto de negar solo negar lo bueno. La siguiente forma de tratar con el conflicto del bien y el mal es el ataque y juicio. Esta es una de las formas más comunes que tenemos todos nosotros para tratar con el mal. De hecho, a veces hay personas que sí pueden identificar el bien y el mal, pero tratan el mal con ataque y juicio. Y tratar al mal con ataque y juicio hace que la persona con la que tratemos no se desarrolle, porque constantemente la estamos condenando, incluso nos estamos condenando a nosotros mismos. A veces nos topamos con personas que hacen las cosas mal, por ejemplo, ¿no? Tenemos una relación de muchos amigos y vemos que alguien, su proceso quizás es más lento, que está más retrasado que todos nosotros. Y esta persona comete errores. Entonces nosotros, en lugar de abrazarla, aceptarla, o abrazarlo, aceptarlo y decirle, ven, nosotros te jalamos con nosotros para que avances a nuestro camino, decimos, esta persona hace estas cosas o tales cosas, y los atacamos y los hacemos un juicio prematuro, ¿no? Eso tampoco nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Tenemos que tener, a veces no es que lo hacemos por malos, ¿no? Sino es que, como les dije, esta tarea de tratar con este conflicto es una tarea que tenemos que desarrollar todos, y para poder desarrollarlo, primero tenemos que identificarlo. Finalmente, tratar el conflicto del bien y el mal se puede dar de una manera exitosa si lo hacemos con aceptación. La aceptación de lo bueno y lo malo es la alternativa bíblica, porque es la verdad y es la gracia. No negamos lo bueno ni lo malo, o sea, de hecho está, pero lo aceptamos, perdonamos eso malo y trabajamos para llegar al yo ideal que queremos llegar, pero en un ambiente de mucha aceptación y de mucho amor. En Efesios 4:32 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios a nosotros nos ha perdonado, y debemos de aceptar los procesos de todos. Hay personas que, como dije, están caminando atrás de nosotros, pero debemos de abrazarlos, debemos de aceptarlos. Y también debemos darle amor, no solo aceptación, sino amor y aceptación. De hecho, cuando nosotros comprendemos que cuando pecamos, no solamente ya no tenemos el pensamiento de que soy una mala persona cuando peco o lo he hecho mal, sino que realmente interiorizamos que el pecar nos hace daño, nosotros podemos empezar a crecer de una manera sin medidas prácticamente, porque ya no estamos preocupados por la condena y ya no vamos a gastar nuestras energías en estar preocupados por haber hecho mal. Más bien esas energías las podemos usar en poder tratar de sanar a la persona que hemos herido con nuestro pecado. Entonces, esto es es algo maravilloso, ¿no? Porque ya no gastamos nuestras energías en algo que no vale, sino sentimos una especie de culpa, si le queremos llamar así, pero una culpa que nos va a llevar a crecer, no solamente a nosotros mismos, sino también ayudar a crecer a los demás. Todo esto que estoy hablando del amor y la aceptación es la sencilla verdad del Evangelio, ¿no? Solo la gracia, y solo la gracia nos libera. Solo a través de la no condena del pecado, el pecado pierde su poder. ¿Cómo hacemos que el pecado pierda el poder en nuestra vida? Cuando nosotros no nos condenamos. No tenemos que condenarnos por el mal que hemos hecho. Realmente tenemos que aceptarnos y trabajar en el mal que estamos haciendo o en el mal que hemos hecho, ¿no? Para nosotros o para los demás. Bien, problemas de fracaso en aceptar el bien y el mal. Está el perfeccionismo, las personas que tienen
todo perfecto, no pueden aceptar lo malo. Bien, los problemas afectivos. Bien. Perdón. Bien, hay personas que no aceptan el estado de ánimo que tienen, ¿no? Sea la tristeza, sea la pena, pero tenemos que tener en cuenta de que en algún momento en nuestro estado de ánimo reprimido se va a expresar de alguna manera con otro estado de ánimo y que inclusive puede ser mucho peor. La incapacidad para tolerar lo malo, este es el síndrome de las personas fariseas. Hay personas que no toleran lo malo. Para ellos todo, absolutamente todo es perfecto, son súper santos y no, para ellos no hay nada malo, ¿no? Nosotros tenemos que luchar contra eso que a veces presentamos, es un síntoma. Y la incapacidad para tolerar la debilidad. Yo antes pensaba, y Aranza es testigo, que ser débil iba a perjudicar enormemente mi vida porque no sé, pues me iba a llevar al fracaso, me iba a hacer peor persona, pero en Dios descubrí que la debilidad es el momento apropiado, o es uno de los mejores momentos inclusive, para ponerse a los pies de Dios y entregarle eso, y que Él trabaje en ti para hacerte un hombre valiente de verdad, y que la debilidad no siempre trae perjuicio en nuestra vida, al contrario, a veces trae bueno, muchas veces y siempre trae grandeza, siempre y cuando lo pongamos hacia los pies de Dios. Otro problema que presentamos es el pensamiento yo todo malo. Yo hago todo mal, no reconocemos el bien en nosotros, solo lo malo. Y otro son las relaciones rotas, ¿no? Muchas veces, como también comentaba Aranza hace un momento, siempre vemos solo lo bueno, y cuando vemos algo malo, simple y llanamente ya no nos interesa, pensamos que no sirve, y comenzamos a negar lo bueno que las otras personas hicieron por nosotros. A mí me pasaba antes, ¿no? Siempre me fijaba en lo malo de las personas, y esto siempre me llevaba a alejarme de muchos amigos, de muchas personas en realidad. Y me he dado cuenta que este alejamiento llevaba a que yo no genere un vínculo con otro tipo de personas. Bien, barreras de pensamiento distorsionado. Como ya lo mencionó Aranza también, es tener una visión errónea de nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que normalmente dice una persona cuando está en esta situación? ¿No? Él dice, en realidad no merezco ser amado. Dios nos dice que merecemos ser amados. Debería ser mejor de lo que soy. No debemos autojuzgarnos, solo Dios nos puede juzgar. Y Dios nos dice que podemos ser mejores, pero que debemos amarnos hoy y disfrutar del proceso que estamos viviendo. No puedo estar en un mundo imperfecto. Es verdad, estamos en un mundo imperfecto, pero Dios nos da valor para poder salir adelante dentro de este mundo imperfecto en el que estamos. De ahí pensamos hacia los demás que nos van a atacar por nuestra debilidad, ¿no? Pensamos que ellos no tienen sentimientos como el que tenemos nosotros, o incluso pensamos que nos van a abandonar si descubren que somos débiles, si descubren que lloramos. Y de cara a Dios, muchas veces pensamos que Dios espera que seamos todo bueno, ¿no? Que no va a aceptar si cometemos algún error, cosa que es totalmente falso. Que Dios está ahí llevando, como portero, ¿no? Llevando un registro de cada maldad que hacemos, lo cual tampoco es así, porque Dios nos perdona. Y Dios no puede comprender mi lucha. Yo creo que el amigo ideal para comprender la lucha que vivimos día a día, obviamente es Jesús, ¿no? Por su gracia y su misericordia. ¿Por qué tenemos esta tendencia a dividir el bien y el mal? Una mala relación entre lo real y lo ideal proviene de dos fuentes. La primera es nuestra naturaleza. Todos nacemos de una naturaleza pecadora, queremos ser más de lo que somos. Y el segundo punto es que también nacemos bajo la ley, nacemos con una conciencia caída. Nuestra naturaleza, nosotros ya nacemos así, o sea, nacemos con este problema
esta también es una tarea que por eso nosotros tenemos que desarrollar. Otro punto que influye en por qué dividimos el bien y el mal es nuestra crianza. Somos criados por personas imperfectas, se relacionan con nosotros de manera imperfecta y con frecuencia actúan con ira cuando fracasamos. ¿A quién no le ha pasado que cuando hemos sido niños y a mí al menos me ha pasado con mi papá, quizás ustedes no, pero a mí me ha pasado esta situación, ¿no? Por ejemplo, no sé, boté un vaso, se me cayó un vaso y se me rompió. Mi papá es como que el grito del cielo y me llamaba la atención. O sea, él me juzgaba cuando yo fracasaba, ¿no? Abrazaba mi error y me decía, bueno, hija, ok, vamos a comprar otro vaso, tú estás ok. No, él me juzgaba. Y eso hace que yo crezca con una conciencia de que tengo que dividir, ¿no? El bien y el mal. Bien. Debemos de volver a unir lo bueno y lo malo. Para ello, tenemos que confesarnos, ¿no? Obviamente ante Dios, confesar, aceptar cuáles son nuestros errores, en qué nos estamos equivocando y confesarlo. Perdonar, ¿no? Perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestra esposa, a nuestra amiga, a nuestro padre, a nuestra madre, ¿no? Y a todos los que tengamos que, a todo el mundo en realidad deberíamos de perdonar. Integrar las emociones negativas y orar. Yo creo que orando, o sea, no hay mejor arma que orar. Orar es entrar en esta comunión con Dios para poder expresarle y poner a sus pies todo lo que nos está afligiendo. Ahora, siempre tengamos en claro y en cuenta que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios lleno de gracia y de verdad, y que Él ha venido para restaurarnos, porque el Evangelio es un Evangelio de inclusión y no de exclusión. Por eso es que son buenas nuevas. Amigos, ya entramos a nuestra cuarta y última tarea que tenemos que desarrollar para crecer a la imagen de Dios. Esta cuarta tarea es convertirnos en adultos. Les cuento brevemente algo que a mí me ha sucedido. Yo realmente me he dado cuenta recién de esto, hace muy poco, en este camino y en este proceso de sanación que estoy teniendo. Yo desde que he sido pequeña siempre he hecho las cosas para agradar a mi papá. Siempre, cualquier cosa limpiaba o hacía, siempre he buscado agradar a mi papá. Sin embargo, yo me había quedado, y de hecho ahora estoy en este proceso de convertirme en una adulta, porque yo me había quedado con esta idea, ¿no? De complacer a los demás. De hecho, yo me veía de una posición menor con las demás personas con las que me relacionaba, porque crecí realmente, me quedé estancada en esa época, ¿no? No trataba a los adultos como mi par, siempre los trataba de una posición inferior. Esto es un poco lo que yo he ido descubriendo, ¿no? Y qué es lo que ahora estoy trabajando en ello. Bien, pero ¿qué es la adultez? Todos hemos nacido siempre siendo pequeños en un mundo de adultos y hemos tenido la difícil tarea de convertirnos en adultos. Convertirse en un adulto es asumir la posición de autoridad frente a la vida, una parte importante de la imagen de Dios. Para ser adultos, lo primero que tenemos que hacer es vincularnos y resolver lo bueno y lo malo. Ahora, la adultez viene a ser la última etapa, ¿no? La última etapa de crecer no solamente como personas, sino también espiritualmente, ¿ya? Y esto va a permitir que nos hagamos cargo de los dones, disfrutar de los dones que Dios tiene para nosotros y poder asumir las responsabilidades que Dios también tiene para nosotros. Bien, en Mateo 23, del 2 al 5 dice, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. En Mateo 23, del 7 al 10, nos menciona,
¿Y por qué la gente los saluda en las plazas y los llama rabí? Pero no permiten que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestros, porque tienen un solo maestro y él es Cristo. Jesús nos dice en estos dos pasajes bíblicos que hagamos lo que nos ha ordenado. Que hagamos lo que nos ha ordenado Moisés, pero que no tengamos en cuenta a otras personas como líderes. Todos nosotros debemos de ser tratados como iguales, como hermanos. Lo que me pasaba a mí era de que yo trataba a otras personas de una posición de inferioridad, pero no. Jesús, Dios nos manda a tratarnos de igual manera. Pero sí hace una acotación, por ejemplo, que tenemos que nosotros respetar los cargos de otras personas. No verlos como algo superior, pero respetar los cargos, por ejemplo, de nuestros líderes, ¿no? Y muchas veces someternos a lo que ellos nos indican, porque someternos a los cargos de la iglesia es someternos a Dios. Debemos ser adultos, tratarnos como tal, pero también tener un cierto respeto y sometimiento hacia las personas que tienen otros cargos que nosotros. Bien. Dios nos creó con poder sobre la creación. Génesis 2:19 nos dice: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Tenemos que tener en cuenta que estar a cargo implica tener autoridad y responsabilidad. Dios nos ha dado autoridad sobre la creación. Ahora, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y obviamente para poder ejercer de buena manera o de la mejor manera esta autoridad, debemos de ser responsables y hacer lo que hizo Jesús, ¿no? Estar sometidos a nuestra autoridad, que es Dios, obviamente, como mencionaba, para poder ejercer bien la autoridad que tenemos. Yo pienso que un líder que no sigue a Dios, tarde o temprano va a terminar haciendo un papel diferente a lo que hace un líder. Yo creo que un líder de verdad es aquel que también tiene un líder que es real, y es Dios, que es quien lo está guiando y lo está formando día con día, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, Carlos Felipe es nuestro líder, ¿no? Y en lo personal nosotros confiamos mucho en él porque sabemos que él cree en Dios y él se somete a Dios. Al igual que Luis Fernando. Luis Fernando es el líder del Ministerio de Música y nosotros también creemos en que él hace las cosas bien y valoramos lo que él hace porque también sabemos que él está siendo dirigido por Dios. Correcto. Nosotros luego de la caída nos convertimos en esclavos, con el pecado teniendo autoridad sobre nosotros. Nosotros estábamos esclavizados, pero cuando vino Jesús obtuvimos la redención. La redención es un efecto inverso de los efectos de la caída, ¿no? Un regreso a la libertad y a la autoridad que tuvimos al principio. Ahora nosotros nos encontramos en una posición en la que podemos tener de nuevo autoridad. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos al lado de Jesús. Jesús es una especie de nuestro nuevo Adán, pero Jesús no va a fallar. Nuestra tarea de volver a obtener autoridad, entonces, está directamente relacionada con cuánto caminamos con Jesús. Jesús toma autoridad sobre algunas situaciones y nos pide que hagamos lo mismo. Por ejemplo, Jesús toma el poder. Jesús nos demuestra que tenía poder en toda la Biblia haciendo cosas. Demostró su autoridad ejerciendo poder sobre determinadas situaciones. También vemos la experiencia. El cargo, Jesús tenía la autoridad delegada, ¿no? Es la autoridad que se le daba a alguien. Jesús obtuvo la autoridad de Dios.
Y así como tuvo la autoridad de Dios, también tuvo la mejor influencia, ¿no? Que fue Dios mismo. Y también Jesús nos muestra que tenemos que tener sumisión, ¿no? La sumisión es una parte importante de la autoridad que ejercía Jesús. Es el poder, es poder ceder derechos y servir a los demás. Jesús nos enseña el servicio a los demás. Para poder convertirnos en adultos debemos tener poder, experiencia, cargo, influencia y sumisión que nos enseña Jesús. Síntomas de la incapacidad para convertirse en adulto. Por ejemplo, un síntoma que yo tenía era mi necesidad desordenada de aprobación. Yo tenía que estar siempre, constantemente, teniendo una aprobación de mi padre, y cuando crecí también tenía que tener aprobación de mis jefes, de mis amigos, de todas las personas que estaban a mi alrededor, y yo no me encargaba de la situación como una adulta. Culpa. Como les contaba la historia con mi mamá, yo tenía mucho sentimiento de culpa, bueno, por lo que ya les había contado, ¿no? Mi mamá siempre me decía que yo tenía la culpa de haberme separado, ¿no? Entonces, este sentimiento de culpa en realidad no me dejaba, o sea, era como que me tenía envuelto en una cáscara y no me dejaba salir de ese cascarón para comenzar a convertirme en adulto, porque siempre que me pasaba algo bueno, o inclusive cuando comencé una relación, sentía esta culpabilidad que no me permitía disfrutar lo bueno que Dios me estaba regalando. La necesidad de pedir permiso, yo siempre vivía con esta necesidad de esa aprobación, esa necesidad de permiso de alguien más para actuar, ¿no? No me hacía yo responsable de mí misma. La competitividad, yo creo que la competitividad hacia uno mismo no es mala porque, bueno, estás intentando mejorar como persona, ¿no? Por ejemplo, yo cada día me despierto con la idea de ser mejor persona, de seguir el camino de Cristo, en lo personal. Pero también tengo en cuenta que si me equivoco, Él me va a ayudar, me va a levantar y todo lo pongo a sus pies. Pero sí creo que es errónea la competitividad con la finalidad de tener aprobación de los demás y de dejar mal a las otras personas. Sentimientos de inferioridad, que es cuando una persona se siente menos que los otros, no está de igual, como Jesús nos indicaba ser como hermanos, no, sino se sentía debajo de los demás. Y la idealización de la niñez. A mí me pasaba que muchas veces estaba sentado y comenzaba a recordar mi niñez y me acuerdo que inventaba algo que había pasado cuando yo era niño solamente para poder disfrutar de ese sentimiento que tuve cuando era niño y no sentir lo malo que sentí cuando era niño, ¿no? Y eso a veces me hacía vivir en otra realidad y me estancaba en esa realidad de niño y olvidaba la realidad que estaba viviendo a mis 27, 28 años cuando yo ya soy un adulto. Bueno, ya vamos a acabar, amigos, y convertirse en adultos no es tarea fácil, ¿no? Sobre todo es difícil convertirse en adultos estando ya en el cuerpo de un adulto, pero acá tenemos algunas habilidades que podemos desarrollar para convertirnos en adultos. Volver a evaluar nuestras creencias. No estar de acuerdo con las figuras de autoridad. Vea en forma realista a sus padres y las figuras de autoridad. Tome sus propias decisiones. Practique el desacuerdo. Reconozca y persiga talentos. Dese permiso para ser un igual ante sus padres. Aquí queremos dar una acotación. Tenemos que ser igual a nuestros padres. Somos adultos. Eso no significa traspasar el respeto, ¿no? Los límites. Solo queríamos acotar teníamos esa observación. Obtenga autoridad sobre la maldad. Reconozca los privilegios de la adultez. Ser adulto te llena de muchos privilegios. Sí. Conviértase en cazador de fariseos. Disciplínese. Ame y aprecie a quienes son diferentes.
Bien, amigos, con eso hemos terminado. Queremos hacer solamente un recuento de las tareas que tenemos por desarrollar. Espero que les hayan servido. Primero, recordar vincularnos. Luego de vincularnos, tenemos que aprender a establecer límites. Clasificar lo bueno y lo malo. Y por último, y a veces la tarea un poquito más difícil, es convertirse en adultos. Gracias. Gracias, amigos.